Buenos días, 8 de la mañana, bienvenidos al caos, bienvenidos al desorden mundial. Después de Venezuela, mañana va a ser una semana, ahora Irán, menuda noche, con detenciones y con los rumores alrededor de la posible salida del ayatolá. Irán en llamas y Estados Unidos diciéndole que como intervenga, como reprima, va a ir a atacarle y de manera dura. Lo mismo con Cuba, ayer dijo en Fox News Donald Trump que Cuba está a punto de caer y la fotografía alrededor de él, ojo por lo que está sucediendo en Minnesota, alrededor de Donald Trump, mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme, no necesito derecho internacional, no busco hacerle daño a nadie, acaba de llegar Hobbes en estado puro, el Leviatán se llama Donald Trump. Ocho de la mañana, donde la escalada de la represión por las protestas en Irán ha alcanzado ya 36 muertos, 2.000 detenidos. Las movilizaciones siguen expandiéndose por todo el país ante el fracaso del régimen iraní para contener el descontento social desatado por la crisis económica. Las protestas en Irán siguen expandiéndose por todo el territorio. Y como les digo, las movilizaciones iniciadas hace 10 días por la carestía económica han derivado en un grito común contra la República Islámica en un momento de gran debilidad del régimen tras la guerra contra Israel, el ataque de Estados Unidos. A medida que el descontento ha ido propagando la forma, las manifestaciones, las huelgas, las sentadas frente a comercios, las fuerzas de seguridad han incrementado su represión contra las movilizaciones. Estados Unidos ya ha dicho que no la va a permitir, que no va a permitir la represión. 34 manifestantes, 4 de ellos menores de edad, 2 miembros de las fuerzas del orden han muerto en las protestas. Más de 2.000 personas han sido detenidas en la calle o enredadas en sus propios domicilios. Es la imagen del día, alrededor de la fotografía como después de Venezuela, Irán, y después de Irán, Cuba, y después de Cuba, Groenlandia. La fotografía del Leviatán llegado a la geografía internacional, a la geopolítica internacional. La fotografía de un Donald Trump completamente desatado, de un Donald Trump que mira ya la fotografía internacional, aunque tiene un lío descomunal interno en Minnesota. Vayámonos al directo, a estas horas son las 2 de la mañana en la costa este de Estados Unidos y la fotografía está en cómo hay un estado de alerta en Portland. Alrededor de la fotografía ven ahí las imágenes de Oregón, alrededor de cómo ha tenido que salir la Guardia Nacional por el estado de emergencia declarado después de la muerte de una mujer tiroteada por un agente de inmigración durante una redada en Minnesota. La razón, el argumento del gobierno estadounidense está alrededor de que de que esos agentes habían sido acosados. Ha tenido que salir la Guardia Nacional para frenar lo que parece también una ola de protestas sin precedentes desde el inicio de esa ola de ICE en Estados Unidos contra la inmigración por parte de Donald Trump. Imágenes de Oregón de madrugada en una fotografía donde han visto el frontispicio del día. Ayer entrevistaba Fox News a Donald Trump y la fotografía era que nada le para salvo él mismo. Ojo a la fotografía, la vamos a ver enseguida, no solo sobre él, sobre la figura de Donald Trump, sobre el gran Leviatán entrando a la fotografía internacional, sino sobre los distintos asuntos, porque el Leviatán, Donald Trump, pone el foco alrededor de Irán. Han visto las manifestaciones de anoche, dice en Fox News en la entrevista de ayer, lo que han hecho es, en el pasado, empezar a dispararle a los manifestantes. Y dije que si hacían eso, les íbamos a golpear muy fuerte. Que si hacían eso, les íbamos a golpear muy fuerte. Hasta ahora, en general, no lo han hecho.
Lo decía antes de las manifestaciones de anoche. El entusiasmo por derrocar ese régimen es increíble. La fotografía de un Donald Trump que después de Maduro pone al ayatolá, pone al líder supremo de Irán como elemento fundamental. Luego verán que no se queda ahí. ¿Por qué? Miren la siguiente diapositiva. Alrededor de cómo Donald Trump ayer en esa entrevista de Fox News ponía el foco alrededor de cómo Cuba también era otro elemento fundamental, pero en una entrevista en el New York Times apuntaba lo que les decía al inicio, a ver si podemos verlo. Mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. Vayamos al anterior de Cuba y Venezuela, que me hayan puesto los compañeros que no había visto. Y ahora entramos en esta del New York Times, porque la fotografía es Cuba. Primero Irán. Pone el foco alrededor de la fotografía del líder supremo y de cómo pueden ir los ataques, de cómo pueden ir las protestas. Luego Donald Trump en esa entrevista de Fox News decía Cuba le da protección a Venezuela, Venezuela le daba dinero a Cuba a través del petróleo, ha funcionado así por mucho tiempo, ya no funciona así, así que no sé qué va a hacer Cuba. Y aquí viene la gran frase, creo que Cuba va a fracasar, / caer, dependiendo de la traducción, que Cuba va a ser el siguiente en caer. Y todo esto, como les decía, envuelto en el ascenso del líder supremo, que no es el iraní, es Trump, que se ha quitado la careta y se ha puesto al gran leviatán, se ha puesto a convertirse en ese gran leviatán internacional. ¿Por qué? Ayer se reunía con unos periodistas del New York Times, no solo con Fox News, y daba esta frase que va a quedar ya para su figura. Cuando mañana, es decir, mañana en el futuro, le hagan una biografía, este puede ser el inicio de la biografía. El hombre sin límites, cuyo único límite es él, es decir, un peligro supremo. ¿Cuál es el límite? ¿Por qué nos dimos las leyes internacionales? ¿Por qué queremos el multilateralismo? ¿Por qué queremos evitar un Napoleón? Por las consecuencias detestables de lo que puede suceder. Dice Donald Trump al New York Times, se lo he repetido ya varias veces esta mañana, mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. Es decir, o él se detiene con su propia moralidad, pero su propia moralidad, pues entiendo que será como la mía y como la de usted, ¿no? Oye, pues igual no lo hice tan mal, pero es decir, que te puedes buscar a tu propia conciencia las razones para ver que lo que estás haciendo está bien. Es decir, tener como límite tú y tú, pues parece un peligro. No necesito el derecho internacional, me la sopla. No busco hacerle daño a nadie. Vamos a ver dentro de 6 meses. Cuando se le presionó en la entrevista más sobre su administración, si debía atacar el derecho internacional, decía, sí, lo hago, pero dejó claro, que él sería el árbitro cuando tales restricciones se aplicaran a Estados Unidos. Reflexionemos. Cuando se le presionó más sobre si su administración debía acatar, no atacar, acatar el derecho internacional, Trump respondió, sí, lo hago, no necesito el derecho internacional. Sí, lo hago. ¿Perdón? Pero dejó claro que él sería el árbitro cuando tales restricciones se aplicaran a Estados Unidos. Depende de cuál sea su definición, el derecho internacional. Es decir, es la ley del embudo. Nueva teoría de la geopolítica internacional. Si soy yo el que ataca, la ley es la de donde me sale. Si eres tú el que ataca, has roto la legislación internacional. ¿Para qué sirve la legislación internacional entonces? Para absolutamente nada. ¿Qué es lo que busca durante las últimas semanas? Y ayer volvíamos a escucharlo en las entrevistas aquí en Business Connection, aquí en Negocios Televisión, nos decían los distintos analistas, es que el mundo está dividido en 3. Estáis en la anterior temporada de la serie. El mundo ya no se divide en 3. Trump quiere que el mundo se divida en 1, él. Ya está. Soy el amo, el puto amo del mundo.
soy yo. Y yo soy el puto amo del mundo. Y hago lo que me sale de las narices, por no decir de otro sitio. Pero la entrevista del New York Times de ayer tiene una profundidad enorme sobre lo que está en la cabeza de Donald Trump ahora mismo, que es: voy a hacer lo que me salga de las narices. Mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. Si me equivoco porque considero que este es malo, aunque sea bueno, me lo he llevado por delante. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta los propios republicanos están asustados en Estados Unidos. Hasta una parte de los trumpistas, ¿no? Pero una parte de los republicanos están asustados. Y luego una parte del mundo está asustada. Porque hoy Kaja Kallas no habla de Putin. Lo van a escuchar luego. De quien habla es de Trump. Mientras el mundo miraba la gran amenaza de Putin, que no estoy diciendo que no sea una amenaza, lo que se nos ha colado es otra amenaza, que es la búsqueda de ese entorno, de esa figura napoleónica como vuelta al mundo en el siglo XXI. Ayer, ¿qué hizo el Senado de Estados Unidos? Con los republicanos incluso apoyando a los demócratas. Ver de qué manera se puede poner límite. Porque un dirigente que apunta que no hay ley que lo pare, que no necesita el derecho internacional, que hace lo que le sale de las narices. Yo hago lo que me sale de las narices. Hasta Wall Street ahora ya empieza a dudar. O me dan mucho dinero, o me conviertes Venezuela en el Disneylandia del petróleo, o empiezo a dudar que me la vas a liar. Y al final sí, voy a disfrutar pequeños momentos TikTok, ¿no? Pum, dopamina, pum, dopamina, pum, dopamina, guantazo a la madre. Pero he disfrutado por el camino. Pero va a llegar un momento en el que haya una revuelta contra lo que se está montando. Y Wall Street empieza a verlo. Y hoy ya, bueno, ya más dudas. Vamos a ver el dato de empleo, pero sí, beneficios empresariales. Pero el telón de fondo es: ¿qué carajos es esto? ¿Cómo que mi propia moralidad, mi propia mente, mi propia manera de ver las cosas es lo único que puede detenerme? No la ley. ¿Para qué nos hemos dado la ley? Para esto. Sea el Papa de Roma o la madre que los hizo a todos. No necesito derecho internacional. Yo no busco hacerle daño a nadie. Me lo tendrán que decir los demás. Lo tendrán que decir los demás. Sí, yo, por supuesto, acato el derecho internacional, pero seré mi propio árbitro para las restricciones que me apliquen a mí, a Estados Unidos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Imagínense que en lugar de Donald Trump está ahí Mandani. En lugar de Donald Trump está ahí Biden, Kamala Harris. En lugar de Donald Trump está Maduro. En lugar de Donald Trump está Petro. Y escuchan eso. Putin. Xi Jinping. Son palabras mayores. De ahí el caos global en el que estamos ahora mismo con Rusia, sacando a los Oresnik ya de manera muy clara en Ucrania, atacando anoche en Lviv, cerca de Polonia, atacando en Kiev. ¿Por qué? Cambiamos la foto, vamos Donald, metemos la de Putin, mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. No necesito el derecho internacional, toda Europa. ¡Ah! No busco hacerle daño a nadie. Hombre, Zelensky, hombre, los polacos, hombre, los europeos. Ah, y sí, y aquí la ley del embudo. Parte estrecha, parte grande. Así no puede funcionar el mundo. Y de ahí el caos global que se está iniciando. Con Rusia sacando el Oresnik a pasear en Lviv. ¿Pero quién le dice algo ahora a Putin? Atacando en Kiev. Ahora se lo cuento. Como se mueva China, ¿quién le va a decir algo al chino? Quitemos la foto de Trump. Metamos la foto de Xi Jinping. Mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. No necesito derecho internacional, los taiwaneses. ¿Cómo?
No busco hacerle daño a nadie, solo busco lo que es mío. Los taiwaneses, perdón, Estados Unidos, está rompiendo el derecho internacional. ¿Perdón? ¿Quién está rompiendo el derecho internacional? Nos acabamos de meter en un lío descomunal. Ahora sí se puede poner el punto de inicio de lo que nos venga. Porque una vez que ya no solo tienes las dudas de que las organizaciones internacionales no sirven para nada, que la legislación internacional no sirve para nada, acabamos de destrozar, romper, derruir, destruir, destrozar el orden salido de 1949 después de la Segunda Guerra Mundial. No existe. ¿Dónde estamos? En el Leviatán. Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. No necesito derecho internacional. No busco hacerle daño a nadie. Les prometimos que no íbamos a defender a nadie y que íbamos a no callarnos con nadie. Y no pensamos callarnos con nadie. Esto está igual de mal si lo dice Putin, si lo dice Xi Jinping, si lo dice Maduro, si lo dice Milei, si lo dice Trump. Esto es un peligro. Los propios republicanos en Estados Unidos han salido a votar en contra, de decir, ¿le podemos poner límite? Miren la votación de ayer en el Senado. The yeas are 52, the nays are 47. The motion is agreed to. The joint resolution will be placed on the calendar. The Judiciary, Alexander C. Van. Lo que quieren es valorar si pueden estar las tropas en Venezuela. Simplemente valorarlo, pero no quiere límites. En este escenario del Leviatán, del desorden mundial, del caos global, del punto final al orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial, quiere Estados Unidos gestionarlo todo, liderarlo todo, make America great again en estado puro, solo nosotros, nadie más, os dejamos vivir porque os lleváis bien con nosotros. En ese escenario, J.D. Vance decía ayer, mano derecha de Donald Trump, vicepresidente, que Europa no está tomando en serio Groenlandia. Es decir, que van a por Groenlandia. Escuchen a J.D. Vance. First of all, Secretary Rubio, I believe, is meeting with the leaders of Denmark and Greenland next week, I want to say it is, but maybe it's the week after that. We'll continue to deliver some of these messages in private, some of them in public, but I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. What has he said about Greenland? Set to the side the crazy overreactions that I've seen from the press and from certain people in Europe. What has the President said? Number one, Greenland is really important, not just to America's missile defense, but to the world's missile defense. Number two, we know that there are hostile adversaries that have shown a lot of interest in that particular territory, that particular slice of the world. So what we're asking our European friends to do is to take the security of that landmass more seriously, because if they're not, the United States is going to have to do something about it. What that is, I'll leave that to the President as we continue to engage in diplomacy with our European friends and everybody on this. Ahí está la diplomacia. La semana que viene tendremos reunión entre Estados Unidos y Dinamarca para ver por cuánto se hace la operación en el mercado. Kaja Kallas, como les decía antes, ya no ha puesto tanto el foco en Putin, que también, sino en la fotografía alrededor de Groenlandia. La superministra de Exteriores europea ve ahora ya una amenaza real en Donald Trump en la fotografía de Groenlandia. Escuchen a Kaja Kallas, a la superministra europea de Defensa, sobre lo que significa Groenlandia y lo que puede significar el paso adelante de Donald Trump de quedárselo, de pagarlo, de comprarlo, de invadirlo, de lo que vayan a hacer. No es un tema de seguridad. Si no se toman en serio su seguridad, Estados Unidos intervendrá. ¿Y para qué hay? ¿Y para qué hay, J.D. Vance, una base militar estadounidense en Groenlandia? Escuchen a Kaja Kallas.
Of course, the messages that we hear regarding Greenland are extremely concerning, and we have had discussions also among the Europeans. If this is a real threat, and if it is, then what would be our response? So, as Denmark has been a good ally for United States, and all these statements are not really helping the stability of the world, I would say. The international law is very clear. We have to stick to it. It is clear that it is the only thing that protects smaller countries, and that's why it is in the interest of all of us, and we discussed this today as well, that we uphold the international law. Venezuela, donde los éxitos en el fondo sí se ven, en el fondo y en la forma, sí que se ven. Venezuela es el punto inicial, Cuba, Irán, Cuba, Groenlandia, pero esto en el tiempo de 2 semanas, ¿eh? No se piensen que esto va a ser 2026, esto va a ser enero. Venezuela, Cuba o Irán o Cuba, vamos a ver quién de los 2 primeros, Groenlandia. Y ayer el movimiento de liberación, una gran cantidad de liberación de presos políticos, la llegada también de un modelo. Es verdad que en una semana lo que parecía una intervención en Venezuela que pudiera no tener suficiente profundidad, sí lo está demostrando, sí lo está mostrando. Y ahí, decía Marco Rubio, se pueden entrelazar fases. Pues ya tenemos el entrelazamiento de fases en la figura de María Corina Machado, porque la última hora que tenemos es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que va a ir a Washington la próxima semana. Decía Donald Trump, entiendo que ella vendrá la próxima semana y estoy ansioso por saludarla. Y he escuchado que ella quiere hacerlo, dijo en la entrevista de Fox News, y que quiere saber qué es lo que puede plantearle. Ojo, porque está apareciendo una tercera figura alrededor de quien pudiera liderar el momentum inicial. Sin Edmundo González y sin María Corina Machado, empieza a surgir una tercera figura opositora que pudiera liderar gran parte del cambio. Vamos a analizar también a partir de las 9 aquí en Negocios Televisión la fotografía de qué es lo que se ha hecho en esta primera semana que se va a cumplir mañana. Sobre Venezuela también anunciaba Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, la reunión con ejecutivos petroleros. Dijo que se iba a reunir con las personas petroleras más importantes del mundo y decía que las compañías van a gastar al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela. Nos reuniremos, decía, mañana por hoy, con todos los grandes ejecutivos petroleros. Estarán aquí mismo, o sea, que Repsol también va a estar en la reunión, en la Casa Blanca. Las 14 principales compañías vendrán, reconstruirán toda la infraestructura e invertirán al menos 100.000 millones de dólares, decía Donald Trump.